Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Y vamos a estar estudiando del versículo 10 al versículo 16. Tito capítulo 1, versículos 10 al 16. Primero oramos y luego leemos. Amado Dios, damos gracias por tu fidelidad en estos 4 años que nos has sostenido. Señor, gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Señor, reconocemos que esta iglesia no se trata de nosotros. Nosotros no somos los importantes. Tú eres el importante aquí, Señor. Y queremos exaltar tu nombre, queremos reconocer, Señor, que si hemos recorrido este poco tiempo, si tú has levantado, Señor, una iglesia aquí, Señor, que trata de honrarte, es por tu fidelidad, Dios. No somos nosotros, no hay mérito en nosotros. Toda la gloria es para ti, Señor. Solo somos mensajeros, pero tú edificas la iglesia. Y queremos rogarte ahora en este momento, Señor, que tú bendigas tu palabra, tú la uses, tú nos ayudes. Por favor, es nuestro anhelo que tú nos sigas edificando por medio de la predicación de tu palabra. Salva, Señor, a aquellos que están aquí, que no te conocen, y edifica a tu pueblo, Señor, aquellos que ya han puesto la confianza en Cristo para salvación. Y todo te lo pedimos para tu gloria, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, Tito 1, versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, decidí seguir con Tito y predicar este texto en el día de hoy, porque creo que tiene relación con los años que cumplimos como iglesia. Son pocos, pero bueno, nuestro deseo es ser una iglesia bíblica, como saben las personas, los miembros de esta iglesia. Nuestro deseo es ser una iglesia que predica la palabra, que vive la palabra. Nuestra meta no es tener una iglesia llena de personas, no nos importa, el Señor determinará eso. Tener una iglesia grande no determina la fidelidad de una iglesia, sino lo que determina la fidelidad de una iglesia es la fidelidad a las Escrituras, al Señor. Tampoco nos interesa ser una iglesia famosa, ni nos importa que nuestro nombre sea conocido, para nada, sino es nuestro deseo que podamos predicar las Escrituras con claridad, el Evangelio sin agregarle, sin diluirlo, sin cambiarlo, tal cual el Señor lo ha dejado en las Escrituras. Y también es nuestro deseo que el Señor nos use para expandir su reino, para que se funden otras iglesias, por supuesto, y también para poder pasar la posta a una próxima generación. O sea, no solamente pensamos en nosotros y que nosotros seamos felices, sino que la gente que venga luego de nosotros, la próxima generación, sean más fieles que nosotros todavía, corran más lejos, lleguen más lejos. Ahora, pensando en esto, en querer seguir creciendo, porque de ninguna manera somos la iglesia perfecta, estamos lejos de eso, queremos seguir creciendo, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir siendo cada vez más fieles a las Escrituras. Y pensando en esto, y en los años que vienen por delante,
me pregunto, ¿qué hace que una iglesia deje de ser fiel? O sea, entendemos que por gracia del Señor, el Señor nos permite estar caminando en un camino de fidelidad, no de perfección de ninguna manera, pero sí de fidelidad. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué hace que una iglesia deje de ser fiel? O sea, no estoy hablando de una iglesia que ya nació desviada, ¿no? Si estoy hablando de una iglesia que es fiel, que nació fiel, que era fiel y en algún momento se desvió. Bueno, la respuesta es muy sencilla. La falsa doctrina. Lo que hace que una iglesia deje de ser fiel tiene que ver con la falsa doctrina, básicamente. Ahora, ¿cómo se introduce? Si entendemos que la falsa doctrina es de una iglesia, la pregunta ahora es, ¿cómo se introduce la falsa doctrina en una iglesia? Y la respuesta es primordialmente teniendo líderes no calificados. Cuando los líderes son calificados, por lo general, a pesar de que se levanten personas con falsa doctrina dentro de la iglesia, a pesar de que la falsa doctrina quiera que estemos rodeados de falsa doctrina, generalmente cuando los líderes son fieles, son calificados, la iglesia permanece. Ahora, cuando los líderes no son calificados, la iglesia se termina desviando. Y así lo hemos visto en un montón de lugares donde sí, mi iglesia era fiel hasta que murió el pastor. Sí, mi iglesia era fiel hasta que el pastor o los pastores tuvieron una experiencia X y se desviaron, empezaron a predicar experiencias. Casi siempre cuando personas dentro de la iglesia se levantan con falsa doctrina, mientras el liderazgo sea calificado, la iglesia va a poder permanecer. Pero cuando el liderazgo deja de ser calificado, por más que los miembros sean calificados, ya la situación es más difícil. Así que si queremos seguir caminando por un camino de fidelidad al Señor, debemos tener líderes calificados. Debemos tener pastores calificados. Y justamente de esto nos habla este texto. Para ser una iglesia sana, una iglesia fiel, debemos tener líderes, pastores y liderazgo en general calificado. Para ser una iglesia fiel debemos tener líderes calificados. Ahora surge la pregunta, ¿por qué para ser una iglesia fiel, por qué para seguir creciendo, ser una iglesia fiel, debemos tener líderes calificados? Bueno, en primer lugar, el primer motivo que Pablo nos da para ver la importancia de ser una iglesia fiel, para seguirse una iglesia fiel, debemos tener líderes calificados. El primer motivo que nos da Pablo acá es debido a la realidad de la falsa doctrina. Tenemos que tener líderes calificados debido a la realidad de la falsa doctrina. Noten conmigo ahí en el versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y recordemos que en toda esta sección, hasta el versículo 16, Pablo está, toda esta sección se sostiene del versículo 5. Si ustedes miran conmigo ahí, donde Pablo le dice a Tito por qué lo dejó en Creta. Si miran conmigo ahí en el versículo 5, dice, por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que el propósito por el cual Pablo deja a Tito en Creta justamente es para que él establezca ancianos, pastores calificados. Bueno, ¿cómo sabemos si alguien es calificado? Bueno, porque es un líder en su hogar. Ya lo vimos en el versículo 6. Pastorea a su esposa, pastorea a sus hijos. Es un hombre que vemos su familia y su familia anda como el Señor establece en su palabra. En segundo lugar, porque vemos su carácter y vemos que es un hombre humilde, piadoso, un hombre que crece en santidad, que imita al Señor. Vemos también en el versículo 9 que es un hombre preparado en las Escrituras. Es un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y ahora esta sección que acabamos de leer de los falsos maestros se desprende de acá. Noten ahí en el versículo 10. Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, Pablo conecta el tener líderes calificados con la falsa doctrina.
Hay una conexión estrecha, completamente. El motivo por el cual nosotros debemos tener líderes calificados es debido a la falsa doctrina, debido a la gravedad y a la realidad de la falsa doctrina. Noten que Pablo no habla de un futuro lejano, porque habrá en algún momento. No, hay un presente ahí, porque es una realidad. Tampoco es una posibilidad, porque quizás en algún momento haya falsos maestros. No, es una realidad. Ya están ahí, ya están los falsos maestros. Y por eso Pablo dice que hay que establecer líderes calificados. Ya está la falsa doctrina. No va a venir en 10, 15, 20, 30 años. Ya están ahí. Y si pensamos en iglesias, así lo entiendo yo, que las iglesias acá en Creta fueron recién fundadas. Ya recién fundadas ya estaba la falsa doctrina. Pablo dice, y no es esto algo ocasional de Creta, dice Pablo en Hechos 20, 29, le dice a los ancianos de Éfeso, estando él en Mileto, o sea, los ancianos y Pablo están en Mileto, ¿no? Y dice en Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cuándo fue la partida de Pablo? En ese momento. No es que Pablo se iba a ir en 20 años. Ya se estaba despidiendo, se estaba yendo Pablo. O sea, incluso él les dice ahí, si ustedes leen en Hechos 20, que ya no los va a ver más. Él está en Mileto, no quiere pasar por Éfeso, manda a llamar a los pastores y ahí les dice, ya no los voy a ver. Esta quizá la última vez. Pensamos que los volvió a ver por 1 Timoteo. Luego, pero bueno, Pablo no lo sabía. Él pensaba que era la última vez. Y Pablo dice, luego mi partida, que es ahora, en este momento, van a entrar lobos rapaces. Judas, el escritor, no Judas Iscariote, ¿no? El escritor de la epístola de Judas, que es Judas, el medio hermano del Señor. Dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y usa un pasado, a la iglesia. Han entrado, ya están ahí, ya están en la iglesia. Judas 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Sabemos que muchas veces hacía una cena ágape en ese momento. Y estas personas ya estaban en la iglesia. Nunca las Escrituras presentan la falsa doctrina como una posibilidad hipotética. Nunca. Nunca presenta la falsa doctrina como algo que puede pasar como no. Constantemente las Escrituras presentan la falsa doctrina como algo que va a estar ahí constantemente alerta. Satanás, dice las Escrituras, mandará a sus falsos maestros a las iglesias. Entonces, debido a eso, Pablo dice, es fundamental que los pastores sean calificados, no perfectos, pero sí íntegros. No que saben todo, porque no sabemos todo y nunca lo vamos a ver, pero sí que sean preparados en las Escrituras. Por lo tanto, tener pastores calificados no es opcional, no es una moda, según este texto y otros. Es una necesidad apremiante. Quizás nosotros pensemos, y en un sentido sería lindo que así nos pase, en un sentido, que nunca nos va a pasar. Bueno, en un sentido estaría bueno, ¿no? Pensar así. Pero tampoco sería muy bíblico, porque Pedro dijo que nunca iba a negar al Señor, y lo negó. Y la realidad es que si nosotros pensamos que la falsa doctrina nunca va a entrar en esta iglesia, somos unos ingenuos. Somos unos ingenuos. No sé qué Biblia estamos leyendo si pensamos eso. Porque la Biblia constantemente nos advierte sobre esto. Por lo tanto, a la hora de establecer ancianos, bueno, deben ser personas calificadas y preparadas. No ponemos pastores por amiguismos. No ponemos pastores porque cumplen con mi expectativa de lo que es un pastor. Ponemos pastores porque cumplen con los requisitos bíblicos. Y si ponemos pastores que no cumplen con los requisitos bíblicos, es cuestión de tiempo. Solo cuestión de tiempo para que la iglesia se desvíe. Así que, en primer lugar, para ser una iglesia sana debemos tener líderes calificados. ¿Por qué? Por la realidad de la falsa doctrina. Necesitamos tener líderes calificados porque es algo que va a estar latente. La falsa doctrina se va a querer meter en la iglesia. Eso es así. O sea, no es como cuando a veces uno dice,
¿El cristiano va a sufrir? Obvio que va a sufrir el cristiano. Y si vos decís que el cristiano no sufre, no sé qué Biblia está leyendo. Porque en todos lados, el Antiguo y Nuevo Testamento, el cristiano sufre. El hombre que siga, o la mujer, ¿no? La persona que siga al Señor va a sufrir. Y si vos tenés la expectativa de llegar al Señor y que tu vida sea color de rosas, no sé qué Biblia estás leyendo. No sé qué traducción estás leyendo. Y bueno, y de la misma manera, si nosotros pensamos que la falsa doctrina nunca va a querer meterse en esta iglesia, ¿qué Biblia estamos leyendo? Porque es una realidad. Así que el primer motivo por el cual necesitamos tener líderes calificados es debido a la realidad de la falsa doctrina. El segundo motivo por el cual debemos tener pastores, líderes calificados, es debido a la característica de la falsa doctrina. Debido a la característica de la falsa doctrina. Noten conmigo ahí, en el versículo 10 dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahora Pablo pasa a describir a estas personas. O sea, dice que hay, o sea, es una realidad que están ahí, pero a su vez describe cómo son estas personas. Y no solamente vemos la conexión en el texto, no solamente la vemos por el porqué, que une lo que dijo antes, o sea, describe los requisitos pastorales y dice por qué, y desarrolla la realidad de la falsa doctrina, pero no solamente hay una conexión en el por qué, sino que hay una estrecha conexión entre los requisitos pastorales y el carácter de los falsos maestros. Noten conmigo ahí, en el texto, dice en el versículo 10, hay muchos contumaces. La palabra contumaces es la misma que se usa en el versículo 6. Que los pastores no tienen que tener hijos acusados de disolución ni rebeldía. La palabra rebeldía es la misma palabra que contumaces, la misma. O sea, ¿cómo un pastor va a poder reprender la rebeldía de los falsos maestros si sus hijos que están bajo su techo son rebeldes? No lo va a poder hacer. Noten que dice, acá en el versículo 11, noten una de las características de los falsos maestros, dice al final, enseñando por ganancias deshonestas lo que no convienen. Y Pablo dice en el versículo 7 que los pastores no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Noten que en el versículo 13 dice que debe reprenderlos duramente, repréndelos duramente, dice. Y la palabra reprender es la misma que se usa en el versículo 9, que un pastor debe ser retenedor de la palabra fiel para que pueda convencer a los que contradicen. La palabra convencer, el verbo ahí, es el mismo verbo que se usa ahí, repréndelos. O sea, parece que Pablo está mostrando una clara evidencia que los pastores, el carácter de los pastores, debe ser contrario al carácter de los falsos maestros. Por eso Pablo lo está describiendo con tanta conexión. Si ustedes no tienen estos pastores, van a tener estos otros. No van a poder escapar. Y Pablo los reescribe acá como contumaces. La idea ahí de contumaces habla de personas rebeldes. La idea de contumaces ahí es la idea de insubordinados, personas que no se someten a la autoridad. Por supuesto que no se someten a la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Desde ya. Son personas a las cuales vos le mostrás por medio de las Escrituras algo y no les importa. Les decís que la Biblia enseña tal cosa. No les importa. No están dispuestos a someterse a lo que dice la Biblia. Y la característica más evidente de que no se someten a la autoridad de las Escrituras es que no se someten a los líderes de la iglesia. Por supuesto, a líderes bíblicos, ¿no? Estamos hablando. Si miramos el patrón que vemos de la falsa doctrina en las cartas del Nuevo Testamento, por lo general tiene que ver con que atacaban a los apóstoles. Por ejemplo, a los falsos maestros en Corinto atacaban a Pablo. No estaban dispuestos a someterse bajo la autoridad de Pablo. En Gálatas vemos lo mismo. Leemos entre líneas que están acusando a Pablo de que no es
no es del mismo nivel que los otros apóstoles, de los otros 12. Lo mismo vemos en la carta de tercera de Juan. Dice el apóstol Juan en tercera de Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, un falso maestro, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, dice Juan. Y no contento con esto, o sea, no solamente no le alcanza a Diótrefes atacarnos a nosotros, dice, no solo eso, sino no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Acá vemos un ejemplo de una persona contumaz, de una persona rebelde, de una persona que no está dispuesta a someterse, en este caso, por supuesto, bajo la autoridad apostólica del apóstol Juan. En el caso hoy sería la autoridad de los pastores, establecida por Dios en su palabra. Pero de vuelta, tenemos que entender que la descripción que da Pablo acá de la falsa doctrina en Creta no es única de Creta, no es única. Es una característica general de la falsa doctrina. No se somete a la autoridad. Dice Judas 8, por ejemplo, cito de vuelta al escritor de Judas, que es Judas. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Los está describiendo Judas. Rechazan la autoridad. No están dispuestos a someterse a nadie. Y de vuelta, esto contrasta con hombres calificados, que sí se someten a la autoridad. Y particularmente, por contexto de nuestra carta, contrasta con Tito. Tito se está sometiendo a la autoridad de Pablo, si vemos en el versículo 5. Te dejé en Creta para que estableces lo deficiente, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, así como yo te mandé. ¿Y qué hace Tito? No, yo voy a hacer lo que quiero. No, está bien. Está bien. Se somete a la autoridad. Pero no estos falsos maestros. Dice un escritor, me encanta, para ser líder, antes hay que aprender a ser un fiel seguidor. Para ser líder, antes hay que aprender a ser un fiel seguidor. Para establecer a alguien que esté en el liderazgo, antes de liderar a esta persona, tiene que aprender a seguir. Antes de liderar, tiene que aprender a someterse a otros. Por eso tratamos, antes de colocar a una persona en el ministerio, tratamos, y aún, liderando, no estoy hablando de pastores solamente, sino de liderando cualquier ministerio, queremos ver que esta persona sea una persona que se somete a la autoridad. Es una persona que antes de liderar a otros, está primero dispuesto a seguir. Luego, no solamente Pablo los describe como contumaces, como rebeldes, sino dice acá, habladores de vanidades. Y de vuelta, contrasta con lo que hace un pastor. Dice que un pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, o sea, tiene que enseñar las escrituras con fidelidad. Pero ¿qué hacen estos hombres? Hablan cualquier cosa, esa es la idea. O sea, un pastor debe enseñar las escrituras. Y de vuelta, ¿no? Noten todo el tiempo el contraste que hay entre los pastores sanos y los falsos maestros. Un pastor debe enseñar la palabra con fidelidad, pero estos falsos maestros hablan cualquier cosa. Cosas vanas, sin sentido, cosas... La idea ahí es de cosas vacías, cosas sin valor. Dice en 1 Timoteo 1:6, tenemos que entender que 1 Timoteo y Tito se escriben juntas casi. No sabemos si se escribe primero 1 Timoteo o se escribe primero Tito. En nuestra Biblia tenemos 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, pero ese no es el orden, digamos, histórico, cronológico, sino que se escribe Tito y 1 Timoteo se escriben juntos. Y no sabemos cuál se escribe primero, pero sí lo que vemos en 1 Timoteo y Tito es que hay mucha similitud. Y dentro de esa similitud que vemos entre 1 Timoteo y Tito, tiene que ver con la similitud de la falsa doctrina. Y acá en nuestro texto habla de que son habladores de vanidades. Y en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice, de los cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Similar acá,
Vana palabrería. O sea, la característica de los falsos maestros es que parecen enseñar cosas profundas, pero son cosas sin sentido. Es probable que Pablo se esté refiriendo acá a la forma, a un tipo de interpretación judía que usaba la numerología para interpretar textos. Le ponía números a las palabras hebreas, etc. Y entonces cada número tenía un significado y todo parecía muy profundo, ¿no? Vemos hoy gente que te dice, bueno, si vos contás las letras de la Biblia de atrás para adelante, la multiplicás no sé por cuánto, y haces una derivada, sabés en qué fecha viene el Señor. Y parece una cosa súper profunda, pero nada que ver. Nada que ver. Recuerdo una vez una persona me dijo, no, porque vos sabés que si contás, no me acuerdo qué palabras o letras de la Biblia dice que iban a caer las Torres Gemelas. ¿De dónde sacás eso? Nada que ver. Pero parece una cosa maravillosa, ¿no? Parece una cosa recontra profunda, porque encima te dan toda una explicación de los números y de no sé qué cosa. Nada que ver. Nada que ver. Hoy en día, una de estas vanidades tiene que ver con cuestionar la autoridad de los escritores bíblicos. Una de las epístolas más cuestionadas son las epístolas pastorales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay todo un movimiento ya hace años que cuestiona, por ejemplo, que Pablo no escribió las epístolas pastorales, que el apóstol Juan no escribió el Evangelio de Juan, que el apóstol Mateo no escribió el Evangelio de Mateo, y así, ¿no? O sea, cuestionan todo, ¿no? Y lo que más se cuestiona son las epístolas pastorales. Es lo que más se cuestiona. Y cuando vos lees los argumentos, por supuesto tuve que leerlos para enseñar esto, cuando lees los argumentos, te das cuenta que son cosas sin sentido. Esto es el argumento, por ejemplo. Porque esta palabra, Pablo nunca la usó en la carta de Romanos, que sabemos que es de Pablo. ¿Y qué tiene que ver? Porque si miramos el estilo, en realidad no es del apóstol Pablo. Porque si en realidad miramos la falsa doctrina, está hablando de un gnosticismo que se desarrolla en el siglo. Y vos empezás a leer y parece que porque son doctores en teología. Parecen cosas qué profundo, todo espejito de colores. Todas cosas sin sentido. Todas cosas vanas. O sea, palabrerías. Parece que son cosas guau, no edifican a nadie. Son un tropiezo para la iglesia. Pablo dice, ¿por qué Dios regala pastores a la iglesia? Dice en Efesios 4:14, para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Son engañadores. Cosas que parecen profundas. Y me imagino que algunos de ustedes habrán estado en iglesias así. Personas que se paran y dicen, no, porque Dios se me apareció en un sueño y me dijo algo súper profundo y parece, ¿no? Lo escuchás al hombre ahí, wow, nada que ver. Espejito de colores, cartón pintado, nada que ver. Nada que ver con lo que dice la Biblia. E incluso algunos hoy en día se ponen a pensar en cosas que escucharon y dicen, no puede ser. No puede ser. En realidad esta persona habría que internarla en un manicomio. No puede estar diciendo esto, no tiene, pero ni sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Que alguien me diga que la Biblia profetizó la caída de las Torres Gemelas, no tiene ni coherencia eso. Pero así son estas personas. Y dice Pablo acá, mayormente los de la circuncisión. Mayormente puede significar como es decir lo de la circuncisión, lo cual sería que los falsos maestros eran solamente judíos, pero pienso que no. Hay otra palabra, y no me voy a meter en esto, hay otra palabra para es decir. O sea, Pablo nos está diciendo acá, es decir, los de la circuncisión, sino mayormente, da la idea de que prioritariamente, o sea, de todos los falsos maestros, lo que más abunda son los judaizantes. Y lo cual, por supuesto, tiene mucha lógica con la doctrina con la que Pablo y los apóstoles han batallado, que mayoritariamente tiene que ver con el legalismo, con los judaizantes. Mayoritariamente lucharon con eso. Si leemos allí en Hechos, capítulo 15, versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos, a la iglesia, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podés ser salvo. Si no se circuncidan, que la circuncisión, recuerden, era digamos, uno de los requisitos del pacto, de lo que te ponía dentro del pacto mosaico. Entonces estas personas decían, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser parte del pueblo de Dios. Bueno, ahí se arma una discusión, me encanta como dice Lucas, no pequeña, con Pablo y Bernabé. Ni me quiero imaginar lo que habrá sido eso, pero claro, ellos dicen esto no es así. Y todo esto llega al concilio de Jerusalén, se arma un concilio allí en Jerusalén con los apóstoles y los ancianos de las iglesias, y se establece que no es así, no es así. Para ser salvo solo hay que creer en Jesús, en su obra en la cruz. Para ser salvo tenés que arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor. Sin obras. No hay ninguna obra que tenés que hacer. Ni circuncidarte, ni ninguna obra, ni guardar ninguna parte del pacto mosaico. Solo por medio de la fe en Cristo. Pero estos falsos maestros le agregan obras a la salvación. Y de vuelta, pensando en características, y me encanta acá conectarlo con otras partes de las Escrituras donde vemos características de falsos maestros, como en Hechos 15, o en Gálatas, o en Filipenses 3, etc. Una de las características de los falsos maestros es que le agregan obras a la salvación. Casi siempre. La falsa doctrina, lo que divide un evangelio sano de un evangelio falso, son las obras. El evangelio falso le agrega obras a la salvación. Tenés que creer en Cristo más. Creer en Cristo más. Y ahí agregale. Más bautizarte, más leer tu Biblia, más ir a la iglesia, más. Cuando la Biblia nos dice que la salvación es solo por gracia mediante la fe. Solo por la fe, solo por creer en Cristo. Y las obras son la consecuencia. Claro, si sos salvo vas a venir a la iglesia. Claro que si sos salvo te vas a bautizar. Claro que si sos salvo vas a querer leer la Biblia. Pero eso son consecuencias. No es que si vos no lees la Biblia vas al infierno. No. Vos vas al infierno si no te arrepentís y crees en Jesús. Y leer la Biblia, congregarte, etc., son las consecuencias. Pero acá los falsos maestros le agregan obras a la salvación. Por eso todo esto es tan serio que Pablo dice, noten en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. O sea, noten lo serio que es todo esto. Y las Escrituras, acá por lo menos, las Escrituras sí, pero acá Pablo en este texto no nos dice exactamente de qué manera le tapamos la boca a estas personas. Porque obviamente no es algo literal, no le vas a poner la mano en la boca, no tiene nada que ver. Sino, ¿de qué manera? Bueno, parece que tiene que ver con la disciplina bíblica. Dice justamente la carta de Tito, Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, versículo 9, le dice, pero evitas las cuestiones necias, lo que está hablando acá, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, todo lo que muy similar a lo que dice en este texto, ¿no? Porque son vanas y sin provecho, está hablando de la falsa doctrina. Y luego dice en el versículo 10, en Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, está hablando de la falsa doctrina, después de una y otra amonestación, deséchalo. Así que parece que la manera de taparle la boca a estas personas tiene que ver con la disciplina bíblica, sacarlos de la iglesia, echalos. O sea, primero confrontalos, ¿no? Amonestalos, pero si no se arrepienten, echalos. Pablo dice a Timoteo, le dice en Primera de Timoteo, revuelta, ¿no? En este paralelo entre Primera de Timoteo y Tito. En Primera de Timoteo, dice Pablo en capítulo 1, versículo 9, hablando de la falsa doctrina, ¿no? Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, dice Pablo, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregar a Satanás no es que los maldijo nada. Entregar a Satanás es, los saca al mundo. Los saca de la iglesia. El punto es que todo esto es serio. La amenaza de la falsa doctrina hay que tomársela con seriedad. Y noten por qué Pablo dice esto. Y de vuelta, ¿no? Vemos la característica de la falsa doctrina. Porque vemos que son patrones que se repiten. Y dice Pablo, noten ahí, en el versículo en el versículo 11 dice, que trastornan casas enteras, enseñando
por ganancias deshonestas lo que no conviene. Trastornan casas enteras. O sea, la característica de estos hombres, por lo general, es que se meten en la iglesia de manera silenciosa. La idea de trastornar casas, es muy probable que Pablo esté hablando de las iglesias que se reúnen en casas y estos hombres van ahí a las casas y empiezan a desparramar su falsa doctrina. También es probable que se trate de visitas que estas personas hacen a las personas de la iglesia. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10, perdón, en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas, hablando de los falsos maestros, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Parece que el modus operandi de estas personas, de estos falsos maestros, es que generalmente se meten en las casas de las personas. Van a tu casa con la excusa de edificarte, te queremos edificar. Y ahí esparcen su veneno. Quizás pasas una necesidad y estos falsos maestros están ahí, son los primeros que están ahí para decirte, viste, acá en esta iglesia nadie te ayuda. Nadie ayuda, pero yo te voy a ayudar. Tranquilo. Se meten de manera silenciosa. Te van a visitar para edificarte y te dicen, ¿vos estás de acuerdo con lo que cree la iglesia esto? Mirá este videíto, pero no lo compartas. ¿Lo hablaste con los líderes? No se lo compartas a nadie. Mirá este videíto y decime qué pensás. Hay un ejemplo para mí muy gráfico de esto en las Escrituras, que no está hablando de pastores, pero sí está hablando de atacar el liderazgo, que es en 2 Samuel capítulo 15, Absalón. No hace falta que lo busquen, yo se los leo. Esto es lo que hace Absalón y esto es lo que hacen estos falsos maestros. Noten lo que hace Absalón en 2 Samuel capítulo 15, luego de que Absalón mata a su medio hermano Amnón y David lo manda a llamar nuevamente. Dice en 2 Samuel capítulo 15, versículo 2, dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey, a su padre, a David, ¿no? Y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y dice el versículo 7 de 2 Samuel 15. Al cabo de 4 años, impresionante, al cabo de 4 años, y empieza a contar la rebelión de Absalón. 4 años. 4 años Absalón parado en la puerta, desviando al pueblo de Israel. No es algo que pasa en un mes. 4 años sembrando, en este caso su discordia. Y así hacen los falsos maestros. Se presentan a veces en situaciones donde el liderazgo no está enterado y no dicen nada a nadie, pero se presentan con la excusa de ayudarte y empiezan a hablar, ¿no? Si yo fuese el pastor de esta iglesia, todo sería distinto. Tratan de andar buscando qué personas están en disconformidad en la iglesia y ahí están al lado tuyo. Yo te entiendo, sí, yo pienso lo mismo que vos. Y la motivación de estas personas es el amor al dinero, noten, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Este es el objetivo de estas personas. Pablo no está diciendo acá que los pastores no deben ser sustentados, porque según 1 Timoteo 5:17 dice que deben hacerlo. Pero el punto es que vos no estás en el ministerio por amor al dinero. Incluso Pablo, que dice en 1 Timoteo 5:17 que el obrero es digno de salario, él dice en 1 Timoteo 6:5, dice, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. El punto es que estas personas
solamente están ahí por el amor al dinero. Solamente, es lo único que les motiva. El amor al dinero. Y noten que todo esto es tan serio que Pablo ahora cita a un cretense. Lo que hace Pablo acá es como decir, vos estás hablando de alguien que va a una iglesia falsa y le está diciendo, te están robando la plata. Y le decís, hasta salió en el noticiero, ¿no lo viste? Tal periodista, ponele que es serio, no es creyente, ¿no? Pero es serio. Salió ahí la camarita, como el hombre se guardaba los dólares en el bolsillo y se iba, y no sé qué, y salió por todos lados. Cómo le vendía el agua bendita y la sacaba de la canilla. Salió por todos lados. ¿Cómo seguís creyendo en el agua esa que te venden? No puede ser, ¿no? O sea, ya no solamente usa la Biblia, ¿no? Sino ya el sentido común. Bueno, Pablo está diciendo, eso es un poco lo que Pablo hace acá. Dice, noten conmigo, ahí en el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Su propio profeta, no está diciendo Pablo acá que este hombre es un profeta, ¿no? Es probable, aunque algunos discrepan, pero es probable que Pablo esté hablando de Epímenes, que vivió en el siglo VI antes de Cristo. O sea, no está hablando de un hombre que lo dijo ayer. Está hablando de una persona, y aparentemente este hombre se lo consideraba uno de los 6 sabios de Grecia. Entonces Pablo le está diciendo como diciendo, hasta los de ustedes lo dicen. Hasta este hombre que vivió hace 6 siglos se da cuenta. ¿Y ustedes no se dan cuenta? Su propio profeta es como para nosotros decir, su propio sabio. O sea, uno de ustedes. Y noten cómo describe este hombre. Malas bestias. Es probable que sea una referencia a personas que lo mueven sus impulsos. Dice en Judas 16, de vuelta, mostrando este paralelismo. Hablando de los falsos maestros, Judas 16, que andan según sus propios deseos. Por lo general, la falsa doctrina está muy conectada a la inmoralidad, casi siempre. Y de vuelta conectamos con los requisitos, marido de una sola mujer. Pero estos hombres son inmorales. Casi siempre en la falsa doctrina está llena de inmoralidad. Por supuesto, a veces hay pastores sanos que caen en inmoralidad y quedan descalificados. Pero la diferencia es que quedan descalificados. Pero en la falsa doctrina no pasa nada. Todo sigue. Cae alguien en pecado y no importa, se tapa y se tapa. Y me imagino que habrán leído libros quizás sobre esto, donde pastores hacen cosas que no lo puedes creer, pero siguen en el ministerio. Siguen ahí como si nada. Ascienden, ¿no? En la categoría de ellos, ascienden. Se los ponen en iglesias más grandes, etc. Y vos decís, no puede ser. No puede ser. Porque son malas bestias. Dice acá Pablo, glotones ociosos. Y esto habla de personas indisciplinadas. Personas vagas, que no quieren trabajar. Por eso quizás andan de casa en casa. Y de vuelta esto contrasta con que un pastor debe ser dueño de sí mismo. Pero estas personas no son dueños de sí mismos. Van movidos por sus deseos. Por su propia pereza. En otro lado de las Escrituras dicen que los falsos maestros tuercen las Escrituras porque son inconstantes. Son perezosos. Y Pablo dice acá, este testimonio es verdadero. Por lo tanto, acá Pablo desarrolla de manera amplia las características para que lo reconozcamos, para que podamos identificar quién es un falso maestro y quién no, para que podamos ver detalles, cosas que empezamos a ver de un carácter que no es íntegro, de hombres que no están preparados en la palabra. Debemos, en todas estas descripciones, debemos tomarlos con seriedad. Pero no solamente detectando la falsa doctrina o detectando personas que están comenzando a desviarse o que ya entran desviadas, también puede ser. Sino también pienso para que nosotros podamos, como iglesia, fomentar un liderazgo íntegro y piadoso. Nosotros necesitamos hacer eso. En un sentido, los pastores tienen que ser fieles porque Dios lo manda en su palabra. Pero en un sentido, si la iglesia es un palo en la rueda, es más difícil. Es como un hombre debe liderar su hogar. Pero si la esposa le está serruchando su liderazgo, y bueno, va a ser más difícil. Lo tiene que hacer igual, ¿no? Pero va a ser más difícil. Y lo mismo vemos acá.
Necesitamos nosotros, hermanos, entender qué hace un pastor, cuál es el requisito, y fomentar eso. Me encanta, una vez esto no es mío, lo escuché a alguien decir, si tu pastor te visita todos los días, tendrías que pensar, ¿y este hombre cuándo estudia? Eso es sano. Decía esta persona, me encanta, ¿no? Pastor, no me visite tanto, vaya a estudiar, por favor. Está bien, una vez venga a comer a mi casa, no venga todos los días. Vaya a estudiar. La iglesia debe fomentar, un pastor debe cuidar su familia y la iglesia debe fomentar eso. Pastor, tengo una necesidad, justo iba a ir con mi hija a la plaza. ¿Es urgente? No, está bien, no es urgente. Vaya a la plaza, mañana nos juntamos. Justo iba a ayudar a mi esposa, justo tenía este plan familiar, pero si es urgente voy, dejo todo y voy. No, está bien, no es tan urgente. Como un pastor dijo una vez también, me pareció sabio. Pastor, necesito hablar con usted urgente, ya, no puedo esperar. Mira, ahora no puedo, te espero mañana a las 5 de la mañana en Starbucks. No puedo. Bueno, entonces no es tan urgente. Entonces no es tan urgente. Nosotros necesitamos, por un lado, velar y por otro lado, fomentar, cuidar, promover, estimular que las personas que estén en el liderazgo sean personas que cumplan con los requisitos. Entonces, dijimos que necesitamos, si queremos seguir siendo una iglesia sana, necesitamos tener un liderazgo calificado, pastores calificados. Bueno, ¿por qué debemos tener pastores calificados? Dijimos en primer lugar, debido a la realidad de la falsa doctrina. Va a estar, va a querer entrar, es una realidad. En segundo lugar, debido a las características, porque un falso maestro es todo lo opuesto a lo que debería ser un pastor fiel. Y en tercer lugar, el tercer motivo, debido a que algunos seguirán la falsa doctrina. O sea, necesitamos tener hombres calificados, porque va a haber personas dentro, por más que la iglesia no se desvíe, y por más que los pastores no se desvíen, va a haber personas dentro de la iglesia que van a querer desviarse. Por eso dice Pablo, noten conmigo versículo 13, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos acá, le está hablando a Tito, ¿no? Sería segunda persona singular. Tú repréndelos, vos, Tito, repréndelos. Pero por supuesto, no solamente debía hacerlo Tito, debía hacerlo Tito junto con los ancianos de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque dice, repréndelos duramente, y esa palabra repréndelos es la misma que dijo que él debía establecer ancianos, y una de las características es retenedor de la palabra fiel para que pueda convencer. O sea, los pastores deben convencer o reprender a los que contradicen. Y eso es lo que Tito debía hacer acá. Así que lo que hace esto es Tito junto con los pastores. Y duramente habla de severidad. Reprenderlos con severidad. Esto es lo que Pablo iba a hacer con los corintios si no se arrepentían. Dice Pablo en 2 Corintios 13:10. Por esto os escribo estando ausente, dice Pablo, para no usar de severidad. La palabra severidad acá es la misma que duramente, la misma. Para no usar de severidad cuando esté presente. O sea, Pablo está diciendo, si ustedes no, yo le estoy escribiendo ahora para que ustedes se arrepientan. Pero si no se arrepienten, voy a ir y voy a actuar con severidad. Voy a reprenderlos con severidad. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener líderes calificados para que puedan reprender a las personas de la iglesia que están queriendo desviarse a la falsa doctrina. Un pastor no debe ser iracundo, no debe ser pendenciero. No es que está retando todo el tiempo a todo el mundo. Pero sí hay momentos donde un pastor debe hacer eso. Sí hay momentos donde hablamos con ternura y decimos, hermano, por favor, te pido que dejes de hacer esto, te pido por favor que tengas cuidado con esta doctrina, te pido, y hay momentos donde decís, no escuches más eso. Eso es falso, mirá, la Biblia dice esto, y este hombre, mirá su carácter, mirá esto, mirá el otro, es un falso maestro. Es un falso maestro, no lo escuches más. Esto es lo que hace Pablo, dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Le dice Pablo a los Gálatas que se están yendo un evangelio, se están desviando un evangelio de fe más obras, fe más circuncisión o fe más pacto mosaico. Y le dice Pablo a los Gálatas en 3.1, oh Gálatas insensatos, y la idea es de tontos, de necios. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y todas las versiones ponen oh Gálatas insensatos entre signos de exclamación. No porque en el original tenga signos de exclamación.
sino porque es obvio, es la idea del texto. Pablo lo está reprendiendo severamente. Porque hay cosas que merecen represión severa. Pero por supuesto, en esta severidad, lo que buscamos es ganar a la persona, que se arrepienta. Porque dice Pablo ahí, noten, para que sean sanos en la fe. Pablo le dice, no lo voy a leer ahora por tiempo, pero en 2 Timoteo 2, 25, 26 le dice a Timoteo cómo debe reprender a los falsos maestros. Y es con mansedumbre. O sea, cuando estamos acá hablando de duramente, no estamos hablando de que le gritás, lo agarrás del cuello y los amarreás. No, estamos hablando de que hablás con firmeza. O sea, esto es serio. No es que alguien en la iglesia acá dice, bueno, estoy escuchando a Cash Luna. Bueno, no pasa nada, tenés cuidado con algunas cosas. No. ¿A quién? Ese hombre es un hereje. No lo escuches. Es un hereje. Predica un falso evangelio. No es muy político, ¿no? Pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Es un falso maestro, le roba la plata a la gente. Enseña cualquier cosa. No lo escuches. Y noten lo que tiene que ver con la represión que hace, dice acá, en nuestro texto, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, el punto, y de vuelta, acá tiene que ver con que estas personas, cuando habla de fábulas judaicas, habla de historias inventadas. Cuando habla de mandamientos de hombres, tiene que ver justamente con personas que le agregan obras a la salvación, o a veces le agregan cosas a la santificación también puede ser. O sea, cuando nosotros empezamos a agregarle a la Biblia, en un sentido, estamos empezando a decir que la Biblia no es suficiente. Cuando decimos, bueno, está bien que no sé, está bien que uno tenga cuidado en lo que mira, eso está bien, y está bien decir eso, pero que yo te diga que vos, no tengas internet en tu casa, eso es legalismo. ¿Dónde dice la Biblia eso? En ningún lado. Entonces yo puedo tomar un principio, aplicarlo a mi Biblia y puedo decirte mi principio. Pero cuando yo tomo mi principio y lo hago ley, igual a la palabra de Dios, me estoy empezando a desviar de la palabra. Y eso es lo que hicieron los fariseos. Si vos comés con manos impuras, te contaminás. ¿Dónde dice la Biblia eso? En ningún lado. Eso hacía el Talmud. Interpretaban las leyes, entonces empezaban a agregar, bueno, no hay que trabajar en el sábado. Está bien, es lo que la ley mandaba en ese momento. Pero ahora si vos no podés escupir un dáctil, porque si cae a tierra y germina, estás trabajando. Entonces, te decía el Talmud, ¿qué tenías que hacer con el dáctil? No, me estás cargando. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si fuese así, ¿por qué Dios no lo agregó en la Biblia? Entonces, la falsa doctrina generalmente le agrega a las Escrituras. Y noten que por eso Pablo dice en el versículo 15, noten conmigo, todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Los puros acá son los creyentes. Lo que Pablo está diciendo acá es lo siguiente, conectado con mandamientos de hombres. Todas las cosas son puros para los puros. Lo que está diciendo Pablo acá es que para los creyentes ya no hay ley ceremonial. Ya no hay ley ceremonial para los creyentes. Ya podés comer lo que quieras. Si querés comer una bondiola, cómetela. Ya no hay problema. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Pedro allí, en Hechos capítulo 15, cuando desciende el lienzo y hay un montón de cosas impuras, que lo que Dios santificó no lo llama esto impuro. Ya no estamos bajo el pacto mosaico. Y eso era una reglamentación del pacto mosaico. Pero generalmente los falsos maestros empiezan a agregar a las Escrituras. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 4:3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El punto acá es que para los puros, para los creyentes, todas las cosas son puras. No hay ya leyes ceremoniales. Pero dice, para los indoctos, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El punto es que justamente estas personas no entienden que las
cosas ceremoniales no te ganan el favor de Dios. No te hacen acepto. Su mente está corrompida, no lo entienden. No entienden que la salvación no es por guardar el pacto mosaico. No entienden que la salvación no es por agregar una lista de obras al Evangelio. No lo entienden. Entonces todas las cosas les son corrompidas. Y dijimos que el tercer motivo por el cual necesitamos tener pastores fieles es porque algunos se verán tentados. Y eso me llama la atención a mí. Porque acá Pablo dice, repréndelos duramente. Y acá Pablo está hablando de una exhortación dura. No está diciendo enséñales, sino repréndeles. Y me llama la atención todo lo que describe acá Pablo de las fábulas, de las leyes ceremoniales, de los mandamientos de hombres. Porque nosotros a veces pensamos que lo que desvía a una persona de la sana doctrina es la falta de, o una iglesia, es la falta de conocimiento, lo cual es verdad. La falta de conocimiento, por supuesto, te puede desviar de la sana doctrina. Pero también lo que te puede desviar de la sana doctrina es el orgullo. Es el orgullo. Y si ustedes notan en todo en toda esta descripción de los falsos maestros, hay un montón de orgullo, fábulas, mitos, cosas, o sea, un conocimiento que nadie más tiene. Hay un ascetismo. Digamos, luego de los apóstoles se levantó todo un movimiento de personas que se iban al desierto y llegaron estos hombres supuestamente porque no se querían contaminar con el mundo y se iban y vivían solos, sin nada que vestir, me llama mucho la atención esto, sin Biblia, supuestamente porque la Biblia promueve el orgullo, sin Biblia. Y estos hombres terminaron haciendo cualquier cosa. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que la gente lo veía como gente piadosa. Mirá qué piadoso este hombre, se fue al desierto ahí a comer, no sé, langostas, a comer arena, no sé qué, y mirá cómo vive, nada, y no lee la Biblia, nada, porque eso promueve el orgullo. Miren qué piadoso. Yo no leo la Biblia porque así no me enorgullezco. ¡Wow, qué piadoso! No tiene nada de piadoso. Y muchos empezaron a seguir a estas personas por el orgullo, porque tiene apariencia de piedad. Y pienso que en el legalismo hay mucha apariencia de piedad. Yo pienso que lo que me hace piadoso es leer mi Biblia todas las mañanas. Si yo no leo la Biblia a la mañana, estoy pecando. Pero después salgo ahí, soy un chanta en mi trabajo, le grito a mi esposa, maltrato a mis hijos, pero leo mi Biblia todas las mañanas. ¿Vos lees tu Biblia todas las mañanas? No. No sos tan piadoso como yo. Ascetismo. Claro, no estoy diciendo que tenés que leer la Biblia. Claro que tenés que leer la Biblia, por supuesto que sí. Pero no lo podemos hacer una ley de que tenés que leer la Biblia a la mañana. Y si no, estás pecando. No, es un buen principio. Y yo lo recomiendo hacerlo y yo lo hago. Es excelente. Pero si lo haces a la noche, bueno, está bien. No estás pecando. No hay problema. Y preocupate no solo de la Biblia, de cómo tratás a tu esposa y a tus hijos. Pero el ascetismo, la falsa doctrina promueve orgullo. Mucho orgullo. Y detrás de todo esto que yo digo de criticar a los autores de las Escrituras, ¿no? que Pablo escribió Pablo, todo eso, hay un orgullo impresionante. Yo no puedo creer lo que creyó la iglesia por 2000 años, tengo que descubrir algo nuevo, algo que nunca nadie más vio. Orgullo. Y muchas veces lo que puede desviar a una iglesia sana es el orgullo de no nos alcanza con predicar lo que ya predicaban otros. Esto que yo estoy diciendo acá, probablemente si agarran cualquier autor sano lo va a decir. No es nada nuevo. Me estoy parando sobre los hombros de otro. No estoy diciendo nada brillante estoy diciendo. Solo lo que dice el texto. Y eso puede, claro, ¿no? Nos hace sentir, y pones en YouTube a otro y dice lo mismo que digo yo, mejor seguramente. Y entonces eso te empieza a mover el orgullo, no puede ser, yo tengo que ser mejor. Y por eso Pablo dice en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, repróbados en cuanto a toda buena obra. Debemos tener hombres calificados, porque muchos se van a ver tentados a ir a la falsa doctrina. Y dentro de esta falsa doctrina, no solamente hay un orgullo, sino también estos falsos maestros profesan piedad. Profesan piedad. Dicen que son piadosos, dicen que aman a Dios, pero no son creyentes. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, acá hay que tener cuidado, porque algunos se piensan que tienen el don de ver el corazón de las personas y saber quién es su falso maestro. No.
¿Por qué Pablo dice evidentemente que no conocen a Dios? Porque con los hechos lo niegan. O sea, acá no estamos hablando de una especie de paranoia, donde ahora todos empezamos a desconfiar de todos. No. Es que vos ves a la persona y ves que con sus hechos niega la escritura que predica. Tito hace mucho énfasis en que el Evangelio trae como resultado buenas obras. La salvación trae como resultado buenas obras. Pero estos falsos maestros es obvio que no conocen a Dios porque con sus hechos lo niegan. Por lo tanto, necesitamos hombres calificados, hombres con carácter. No estoy hablando de que golpean fuerte el púlpito, sino hombres que con carácter puedan pararse y decir, esa persona no es un creyente. Pero, ¿por qué lo juzgás? Bueno, no juzgo su corazón ni sus intenciones. Lo que estoy juzgando son sus hechos. Y la Biblia me dice acá clara y detalladamente cómo reconocer un falso maestro. Y esa persona que vos estás escuchando tiene esta característica. O quizás podemos ir un paso más atrás, con más precaución. Cuidado, porque estoy viendo estas características. Así que si queremos seguir siendo una iglesia sana, necesitamos tener líderes calificados. Debido a la realidad de la falsa doctrina, debido a las características de la falsa doctrina y debido a que algunos seguirán la falsa doctrina. Y para terminar, pienso en que es muy probable que una persona que termina sumergido en la falsa doctrina, una persona que termina sumergido en la falsa doctrina, demuestra que no es un creyente. Por 1 Juan capítulo 2, versículo 19, que dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros hubiesen permanecido. Así que quizás vos estás acá y tal vez no sos un creyente. Puede ser una posibilidad. Puede ser que te encante la falsa doctrina, te encante que te digan lo que querés escuchar, porque no has nacido de nuevo. No te gusta que te confronten con el pecado, porque amás el pecado. Bueno, si vos estás acá y no sos un creyente, tengo una buena noticia para darte. Y es que hoy la Biblia te promete que puedes encontrar salvación. Si vos ahora mismo, en este momento, te arrepentís de tus pecados y pones tu confianza en Cristo y solo en Cristo para salvación, Dios te promete la vida eterna. Dios te promete aceptarte en su familia si vos crees no en tus obras y en que sos una buena persona, sino en que Jesús, que es Dios hecho hombre, en la cruz estaba recibiendo la ira que vos merecés por tu pecado y que yo merezco. Pero que al tercer día resucitó de los muertos, demostrando que es inocente y que ahora es poderoso para salvar a todo aquel que acude a Él. Mi buena noticia para vos, si no sos un creyente, es que hoy podés pasar de muerte a vida. Hoy podés ser parte de la familia de Dios si venís a Cristo en arrepentimiento y fe. Y la Biblia te manda a que lo hagas en este momento. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu fidelidad mostrada en este tiempo para con nosotros. Gracias, Señor, por sostenernos este tiempo. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a seguir creciendo en ser una iglesia fiel, en ser una iglesia sana, Dios. Te rogamos que tú levantes en esta iglesia más hombres, más pastores fieles, que prediquen, que vivan tu palabra, Dios. Hombres, Señor, que pastoreen a su familia, que sean íntegros. Hombres que sean conocedor y retenedores de tu palabra. Por favor, Dios, guárdanos de la falsa doctrina. Ayúdanos, Dios, a batallar. Y parte de eso, Señor, es seguir exponiendo tu palabra con fidelidad. Por favor, ayúdanos. Y también te ruego por los que están aquí, que no te conocen, que tú tengas misericordia y los llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.